Una mañana de octubre, en un pequeño pueblo de la Toscana italiana, una madre dejó caer la taza de café que sostenía en sus manos. El sonido de la cerámica rompiéndose contra el suelo de mármol resonó en toda la cocina, pero ella no podía apartar la mirada de su hijo. El niño de 6 años estaba sentado frente a ella, con sus ojos color avellana fijos en los suyos, y acababa de pronunciar palabras que helaron su sangre. «Mamá, necesito que me escuches. Sé que esto va a sonar imposible, pero yo fui Carlo Acutis, viví antes, morí en 2006, y tengo pruebas de cosas que nadie más podría saber». La mujer sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Carlo Acutis, el joven beato italiano conocido como el primer santo millennial, había fallecido de leucemia hacía casi 2 décadas. Su hijo nunca había escuchado ese nombre antes, o al menos eso creía ella. Pero lo que vendría después desafiaría todo lo que esta familia conocía sobre la vida, la muerte y lo que existe más allá. Esta no es una historia de fe ciega ni de coincidencias explicables. Es el testimonio de un niño que comenzó a recordar una vida que no debería conocer, revelando secretos enterrados y verdades que sacudirían los cimientos del Vaticano mismo. Giulia Martinelli nunca se consideró una mujer particularmente religiosa. Asistía a misa los domingos por tradición más que por convicción, y había criado a su hijo Mateo en un ambiente donde la espiritualidad ocupaba un lugar secundario frente a la razón y la ciencia. Su esposo, Alessandro, era profesor de física en la Universidad de Florencia, y ambos habían acordado que su hijo crecería con pensamiento crítico, cuestionando todo antes de aceptarlo. Por eso, cuando Mateo comenzó a hablar de su otra vida a los 5 años, ambos padres lo atribuyeron a una imaginación desbordante. Los niños dicen cosas extrañas constantemente, pero lo que comenzó como comentarios inocentes durante la cena pronto se transformó en algo que ninguno de los dos podía ignorar. Mateo dibujaba símbolos religiosos que nunca había visto. Mencionaba lugares de Asís que nunca había visitado y hablaba con una profundidad teológica imposible para su edad. La gota que derramó el vaso llegó aquella mañana de octubre, cuando el niño pronunció ese nombre, Carlo Acutis, y luego agregó algo que heló la sangre de Giulia. «Sé dónde están las cosas que escondí antes de morir. Podemos ir a buscarlas». Antes de continuar, queremos saber, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Déjanos un comentario abajo y cuéntanos si alguna vez has experimentado algo que desafíe toda explicación lógica. Los días siguientes a aquella declaración fueron un torbellino de confusión y negación para la familia Martinelli. Alessandro insistía en llevar a Mateo con un psicólogo infantil, convencido de que su hijo había absorbido información de alguna fuente que no recordaban, quizás la televisión, internet o conversaciones escuchadas en la escuela. Pero Giulia, aunque escéptica, sentía una inquietud creciente en su pecho. Había algo en los ojos de su hijo cuando hablaba de su vida anterior, que no podía desestimar fácilmente. No era la fantasía juguetona de un niño inventando historias de superhéroes o dragones. Era la nostalgia melancólica de alguien recordando un pasado real. Una tarde, mientras Alessandro trabajaba en la universidad, Giulia decidió poner a prueba a Mateo. Lo sentó en el sofá de la sala y con voz temblorosa le preguntó: «Si realmente eres quien dices ser, cuéntame algo específico sobre Carlo Acutis que nadie más sepa». El niño la miró con una madurez desconcertante y respondió: «Tenía una computadora Dell que uso para crear la página web de los milagros eucarísticos, pero también tenía una segunda computadora, una laptop que nadie conocía, donde guardaba un diario digital. Está escondida en la casa de mis padres, detrás de un panel suelto en mi habitación».
Giulia sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Aquella noche, mientras Alessandro dormía, Giulia hizo algo que jamás imaginó que haría. Comenzó a investigar obsesivamente sobre Carlo Acutis. Leyó artículos, vio documentales, exploró foros religiosos y testimonios de personas que lo habían conocido. Cuanto más leía, más coincidencias perturbadoras encontraba con las cosas que Matteo había estado diciendo durante meses. Carlo había sido un adolescente extraordinariamente devoto, obsesionado con catalogar milagros eucarísticos alrededor del mundo, usando sus habilidades informáticas. Había muerto de leucemia fulminante a los 15 años en 2006 y fue beatificado en 2020. Pero lo que verdaderamente impactó a Giulia fue encontrar fotos del joven Carlo. Había algo en su expresión, en la forma en que sonreía en las fotografías, que le recordaba inquietantemente a Matteo. Los mismos ojos penetrantes, la misma sonrisa ladeada. A las 3 de la madrugada, con el resplandor azulado de la pantalla iluminando su rostro, Giulia encontró un detalle que le cortó la respiración. Carlo Acutis había tenido una marca de nacimiento en forma de media luna en su hombro derecho. Con manos temblorosas, Giulia subió las escaleras hasta la habitación de Matteo. Su hijo dormía pacíficamente, abrazando su peluche favorito. Cuidadosamente levantó la manga de su pijama y observó su hombro derecho. Allí, en el mismo lugar exacto, había una marca de nacimiento idéntica. El descubrimiento de la marca de nacimiento cambió todo. Giulia despertó a Alessandro en medio de la noche, arrastrándolo hasta la habitación de Matteo para mostrarle lo que había encontrado. Su esposo, siempre el científico racional, intentó mantener la calma. Las marcas de nacimiento son comunes, argumentó, aunque su voz carecía de la convicción habitual. Es solo una coincidencia, tiene que serlo. Pero incluso él no podía negar que las piezas comenzaban a formar un patrón demasiado específico para ser ignorado. Al día siguiente, contra su mejor juicio, Alessandro accedió a hacer algo radical. Contactarían a la familia Acutis. Después de varias llamadas nerviosas y explicaciones que sonaban completamente dementes, lograron hablar con Andrea Acutis, la madre de Carlo. La mujer escuchó en silencio mientras Giulia, con voz quebrada, explicaba la situación de su hijo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, tan prolongado que Giulia pensó que la comunicación se había cortado. Finalmente, Andrea habló, y sus palabras fueron inesperadas. «Vengan a Asís. Hay cosas que necesito ver por mí misma». 2 semanas después, la familia Martinelli conducía por las colinas de Umbría hacia Asís. Matteo estaba inusualmente callado en el asiento trasero, mirando por la ventana con expresión pensativa. Cuando finalmente llegaron a la ciudad medieval, algo extraordinario sucedió. Sin necesidad de GPS o direcciones, Matteo comenzó a guiar a sus padres por las calles empedradas de Asís, como si las hubiera recorrido 1000 veces. «Aquí está la basílica donde me gustaba rezar», señalaba, «y allí esa panadería hacen el mejor pan de la región». Alessandro y Giulia se miraban con creciente inquietud mientras su hijo de 6 años navegaba por una ciudad que supuestamente nunca había visitado. Finalmente llegaron a una casa modesta en las afueras del centro histórico. Andrea Acutis los esperaba en la puerta. Una mujer de unos 50 años con cabello oscuro y ojos que habían conocido un dolor profundo. Cuando vio a Matteo bajar del auto, su rostro palideció, visiblemente. «Dios mío», susurró, llevándose una mano a la boca. La reunión que siguió fue una de las experiencias más surrealistas que ninguno de los presentes experimentaría jamás. Andrea llevó a Matteo a la que había sido la habitación de Carlo, preservada casi como un santuario desde su muerte. El niño entró con la familiaridad de quien regresa a casa después de un largo viaje.
Sin vacilar, se dirigió a una pared específica, tocó un panel de madera decorativa y lo presionó hacia adentro. El panel se dio con un clic suave, revelando un pequeño compartimento oculto. Dentro había una laptop vieja, cubierta de polvo. «Aquí está», dijo Mateo simplemente. Andrea Acutis comenzó a llorar. El descubrimiento de la laptop oculta desató una tormenta de emociones y preguntas que nadie estaba preparado para enfrentar. Andrea Acutis, con manos temblorosas, tomó el viejo ordenador del escondite y lo colocó sobre el escritorio que había pertenecido a su hijo. La laptop, una vieja Dell, que debía tener casi 20 años, estaba cubierta de una capa de polvo que testimoniaba que nadie la había tocado en casi 2 décadas. «Nunca supimos de esta computadora», admitió Andrea con voz ronca. «Carlo tenía su ordenador principal, el que todos conocíamos, pero esto es nuevo para mí». Alessandro, todavía aferrado a sus últimos vestigios de escepticismo racional, sugirió que quizás Mateo había escuchado sobre este escondite de alguna fuente externa. «Es posible que algún amigo de la familia, Acutis, lo haya mencionado en alguna entrevista o artículo que el niño vio sin que lo supiéramos», propuso, aunque su argumento sonaba débil incluso para sus propios oídos. Andrea negó con la cabeza. «Nadie sabía de este compartimento excepto Carlo. Él lo construyó él mismo cuando tenía 14 años. Yo lo descubrí por accidente meses después de su muerte, cuando estaba reorganizando la habitación, pero estaba vacío. Nunca encontramos nada dentro. Si esta computadora estuvo ahí todo este tiempo, significa que Carlo la escondió en algún momento antes de morir y nunca nos lo dijo». El silencio que siguió fue denso y cargado de implicaciones imposibles de procesar. Conectaron la vieja laptop a un enchufe y, para sorpresa de todos, el aparato cobró vida después de unos segundos, emitiendo el familiar zumbido de un disco duro antiguo. La pantalla parpadeó mostrando un sistema operativo Windows de mediados de los 2000, congelado en el tiempo como una cápsula digital. Había un único archivo en 1900. El escritorio, un documento de Word titulado simplemente «Para cuando regrese». Andrea ahogó un sollozo. Mateo, con la naturalidad desconcertante que había caracterizado todo este episodio, se acercó al teclado y escribió una contraseña. Eucaristia 2006. El archivo se abrió. Lo que apareció en la pantalla dejó a todos los adultos presentes sin palabras. Era una carta, fechada el 10 de octubre de 2006, 2 días antes de la muerte de Carlo Acutis. La carta comenzaba con palabras que helarían la sangre de cualquiera. «Si estás leyendo esto, significa que he regresado como creía que lo haría. Dios me mostró que mi trabajo no estaba terminado, que volvería para completar una misión específica. No sé cuándo será, ni en qué forma, pero sé que regresaré, y cuando lo haga necesitaré pruebas para que me crean». Lo que seguía era una lista detallada de información que solo Carlo Acutis podría haber conocido. Conversaciones privadas con su madre, pensamientos que nunca compartió con nadie, ubicaciones de objetos personales escondidos y, lo más inquietante de todo, una descripción precisa de cómo sería su regreso. La carta continuaba con detalles que iban más allá de lo que cualquier persona racional podría explicar como coincidencia. Carlo había escrito sobre una segunda oportunidad que le había sido revelada durante sus oraciones finales antes de morir. Describía visiones de un futuro en el que retornaría como un niño, manteniendo fragmentos de memoria de su vida anterior, con el propósito de completar una tarea divina que había quedado inconclusa. «El mundo enfrentará una crisis de fe», había escrito Carlo en 2006, «y cuando eso suceda, necesitaré estar allí para mostrar que la conexión entre el cielo y la tierra es real, tangible,
y más cercana de lo que las personas modernas creen. Alessandro, el profesor de física que había dedicado su vida a la lógica y la razón, se dejó caer en una silla, pasándose las manos por el rostro repetidamente. «Esto no puede estar pasando», murmuraba una y otra vez. «Tiene que haber una explicación racional». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que los estaba diciendo más para convencerse a sí mismo que por genuina creencia. La evidencia se había acumulado hasta un punto donde la negación requería más fe ciega que la aceptación. Julia, por su parte, observaba a su hijo con una mezcla de asombro, miedo y algo más profundo. La comprensión gradual de que el niño al que había dado a luz no era solo Mateo, sino algo mucho más complejo y extraordinario. Andrea Acutis tomó una decisión que cambiaría el curso de todo lo que vendría después. «Necesitamos contactar al Vaticano», declaró con voz firme. «Si lo que está sucediendo aquí es real, no es algo que podamos manejar solos. Esto tiene implicaciones que van más allá de nuestras familias». Durante las siguientes semanas, lo que había comenzado como el secreto de dos familias se convirtió en un asunto que llegó a los niveles más altos de la Iglesia católica. Un equipo discreto de teólogos, psicólogos y expertos en fenómenos extraordinarios fue enviado para investigar las afirmaciones de Mateo. Las pruebas a las que sometieron al niño fueron exhaustivas y en muchos casos diseñadas específicamente para desacreditar sus afirmaciones. Le mostraron cientos de fotografías de diferentes lugares y le pidieron que identificara cuáles había visitado Carlo Acutis. Mateo identificó correctamente no solo los lugares públicos y conocidos, sino también ubicaciones privadas de las vacaciones familiares de los Acutis que nunca habían sido publicadas. Le hicieron preguntas teológicas complejas que un niño de 6 años no debería poder responder. Mateo respondía con una comprensión que dejaba perplejos incluso a los teólogos más experimentados. Pero la prueba más impactante vino cuando le presentaron objetos personales mezclados. Algunos que habían pertenecido a Carlo y otros que no. Sin vacilar, Mateo identificó cada objeto de Carlo y, no solo eso, sino que compartió historias asociadas con cada uno que solo el propio Carlo podría haber conocido. El caso llegó finalmente a los escritorios de la Congregación para las Causas de los Santos, el departamento del Vaticano responsable de investigar milagros y fenómenos extraordinarios. Nunca antes en la historia moderna de la Iglesia se había enfrentado a algo así. Un posible caso de reencarnación vinculado a un beato. La situación era teológicamente complicada, ya que la doctrina católica oficial no reconoce la reencarnación como la entienden otras tradiciones religiosas. Sin embargo, había precedentes históricos de santos que habían experimentado fenómenos místicos que desafiaban las categorías convencionales. El cardenal Matteo Bruni, un hombre de 65 años conocido por su rigor intelectual y su apertura a investigar lo inexplicable, fue asignado para liderar la investigación. Durante su primera reunión con el niño, el cardenal quedó profundamente impactado. «He pasado 40 años en el servicio de la Iglesia», confesaría más tarde. «He entrevistado a presuntos videntes, investigado milagros y analizado fenómenos que desafían la comprensión humana. Pero nunca había experimentado algo así. No es solo lo que el niño sabe, sino cómo lo sabe. Hay una continuidad de conciencia que no puedo explicar con las herramientas teológicas convencionales». El cardenal Bruni propuso una prueba final, definitiva. Llevarían a Mateo a lugares y personas que Carlo Acutis había conocido, pero sin previo aviso, para ver si el niño podría reconocerlos espontáneamente. El experimento tuvo lugar durante varias semanas,
mientras llevaban a Mateo por toda Italia. En Milán, el niño reconoció a un anciano que había sido el profesor de informática de Carlo en la escuela, un hombre que no había aparecido en ninguna documentación pública sobre el beato. En Roma, identificó el café específico donde Carlo había tenido una conversación profunda con un sacerdote sobre su vocación de catalogar milagros eucarísticos, una conversación que el sacerdote confirmó, pero que nunca había compartido públicamente. En Asís, llevó a los investigadores a una roca específica en las afueras de la ciudad, donde Carlo solía sentarse a rezar, un lugar conocido solo por sus amigos más cercanos. Pero el momento más emotivo y convincente llegó cuando llevaron a Mateo a conocer a Rajesh, un joven indio que había sido el mejor amigo virtual de Carlo. Los dos se habían conocido en un foro católico online cuando Carlo tenía 14 años y Rajesh 15, y habían desarrollado una profunda amistad a través de correos electrónicos y chats, compartiendo su amor por la tecnología y su fe. Rajesh había viajado desde Mumbai específicamente para este encuentro, sin saber realmente qué esperar. Cuando vio entrar a Mateo a la habitación, sus ojos se llenaron de lágrimas. El niño lo miró directamente y dijo en un inglés perfecto que nunca había estudiado formalmente: Raj, lo lograste. Te convertiste en el programador que querías ser. Me alegro mucho por ti. Rajesh se derrumbó emocionalmente. Solo Carlo me llamaba Raj, sollozó. Nadie más lo sabía. Y lo de querer ser programador, eso era un sueño que solo compartí con él en nuestros chats privados, conversaciones que nunca fueron públicas. Durante las siguientes horas, Mateo y Rajesh conversaron sobre recuerdos compartidos, chistes internos y proyectos en los que habían trabajado juntos virtualmente. Los investigadores del Vaticano observaban en silencio, tomando notas meticulosas de cada detalle. Después de meses de investigación exhaustiva, el cardenal Bruni presentó su informe a las autoridades eclesiásticas superiores. Sus conclusiones fueron cautelosas pero profundamente significativas. No podemos explicar este fenómeno dentro de los marcos teológicos convencionales de reencarnación que la Iglesia no acepta. Sin embargo, tampoco podemos negar la evidencia de una continuidad de conciencia extraordinaria entre Carlo Acutis y este niño. Propongo que lo que estamos presenciando no es reencarnación en el sentido oriental, sino algo único, una gracia especial en la que un alma, con permiso divino, mantiene memoria de una vida anterior para cumplir una misión específica. Es un fenómeno sin precedentes claros, pero no contradice fundamentalmente nuestra comprensión de la comunión de los santos y la economía de la gracia divina. La noticia, mantenida en secreto durante meses, finalmente se filtró a los medios internacionales. El mundo reaccionó con una mezcla de fascinación, escepticismo y fervor religioso renovado. Los científicos pedían acceso para estudiar a Mateo desde perspectivas neurológicas y psicológicas. Los líderes religiosos de diferentes tradiciones ofrecían sus interpretaciones. Los ateos militantes denunciaban todo como un elaborado engaño, aunque ninguno podía explicar satisfactoriamente cómo un niño de 6 años podría haber orquestado o sido parte de una farsa tan compleja y detallada. Mientras tanto, la familia Martinelli intentaba mantener algo de normalidad en sus vidas, aunque sabían que nada volvería a ser como antes. Mateo seguía siendo un niño. Jugaba con sus juguetes, asistía a la escuela y disfrutaba de las cosas simples de la infancia. Pero también había en él una profundidad y propósito que trascendía su edad cronológica. Una tarde, mientras Julia lo arropaba antes de dormir,
Mateo le dijo algo que ella nunca olvidaría. «Mamá, sé que todo esto ha sido difícil para ti y para papá. No elegí recordar, simplemente sucedió. Pero creo que hay una razón. Carlo Acutis dedicó su vida a mostrar que los milagros son reales y que Dios está presente en formas tangibles. Tal vez mi existencia es la continuación de ese trabajo, una prueba viviente de que hay más en esta realidad de lo que podemos ver o medir». Giulia lo abrazó fuertemente, con lágrimas corriendo por sus mejillas, comprendiendo que su hijo había sido elegido para algo extraordinario, algo que desafiaría y expandiría la comprensión humana sobre la vida, la muerte y todo lo que existe entre ambas. Han pasado 6 meses desde que la historia de Matteo Martinelli se hizo pública, y el mundo todavía está procesando sus implicaciones. El Vaticano ha adoptado una postura de prudente apertura, reconociendo que el caso presenta evidencia extraordinaria que merece seria consideración, aunque evitando pronunciamientos doctrinales definitivos. La comunidad científica permanece dividida, con algunos investigadores fascinados por las posibilidades que el caso sugiere sobre la naturaleza de la conciencia y la memoria, mientras otros mantienen que debe haber una explicación natural aún no descubierta. Para Andrea Acutis, la experiencia ha sido agridulce. El dolor de haber perdido a su hijo nunca desaparecerá, pero hay un consuelo inexplicable en saber que algo de Carlo persiste en el mundo de formas que nunca imaginó posibles. Alessandro, el escéptico, científico, ha tenido que reconstruir completamente su visión del mundo, aprendiendo que la realidad es más amplia y misteriosa de lo que sus ecuaciones jamás capturaron. Y Giulia ha descubierto una fe que nunca supo que necesitaba, no basada en dogmas o tradición, sino en la experiencia directa de lo trascendente manifestándose en su propia sala de estar. Matteo continúa siendo un niño normal en muchos aspectos, pero ahora lleva el peso de ser un puente viviente entre el cielo y la tierra, entre lo que fue y lo que es. Su historia nos desafía a cuestionar nuestras certezas más fundamentales sobre la naturaleza de la existencia. ¿Somos solo cuerpos que dejan de existir cuando morimos? ¿O somos algo más profundo, algo que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio? La respuesta, sugiere el caso de Matteo, podría ser más extraordinaria y esperanzadora de lo que jamás nos atrevimos a imaginar.